Shalom, familia sefardí. Hoy os hablo sobre el ladino o idioma judeo-español, la lengua que hablaron nuestros antepasados sefardíes en España hasta 1492, que viajó alrededor del mundo y fue heredada generación tras generación como una joya cultural regalada de padres a hijos. El ladino o idioma judeo-español también es conocido como yudesmo, español sefardí, españolit, el español muestro o jaquetía. Esta lengua surgió por el contacto entre varias de las lenguas románicas habladas en toda la península ibérica y la correspondiente influencia del hebreo. Fue desarrollándose de distinta manera dependiendo de la zona de la península en la que vivieran. Es decir, aquellos sefardíes que vivieran en el sur tendrían mayor influencia del castellano andalusí. Los de la zona del Levante hablarían una lengua con mayor influencia del valenciano. Los que estuvieran más cerca de Portugal hablarían un ladino más marcado por el portugués, y así sucesivamente. Pero os preguntaréis, ¿qué significa entonces la palabra ladino o cuál es su origen si es que hablaban una lengua distinta dependiendo de la zona en la que vivieran? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que, después de la caída del Imperio Romano, el latín empezó a evolucionar en cada zona en la que ya se hablaba, surgiendo así las lenguas románicas como el actual español, portugués, italiano o francés, entre otras lenguas. En este punto hay que tener en cuenta que los judíos ya habitaban desde hacía siglos en toda la península ibérica y no existía otra lengua común en el territorio más que el latín. Con el nacimiento de estas nuevas lenguas romances, los judíos empezaron a identificar como ladino o latino todas aquellas lenguas que se hablaban en el territorio ibérico que procedían del latín. Con el pasar de los siglos y siendo el castellano la lengua más hablada y extendida en España, los sefardíes empezaron a identificar el ladino con el castellano de la época y relacionaban con ladinar aquello que implicara traducir del hebreo al castellano. Así que, en principio, ladino se identificó con la lengua de las traducciones del hebreo, y por ejemplo se hablaba de ladinamientos bíblicos o Biblias ladinadas para referirse a las traducciones literales de la Biblia del hebreo a una lengua romance. Entonces, si los sefardíes hablaban un ladino diferente dependiendo de la zona de la península en la que vivieran, ¿cómo podemos hablar de una lengua oficial hoy día? Los filólogos especializados en este tema indican que, salvo algunos rasgos específicos, como el uso de hebraísmos para denominar ciertos conceptos que no existían aún en las lenguas romances, en la Edad Media la lengua de los judíos no difería sustancialmente de la hablada por los cristianos de las mismas zonas geográficas. Es decir, los cristianos y los judíos podían entenderse perfectamente aunque usasen distintos modismos o expresiones. Por este motivo es difícil precisar un origen exacto del ladino, sobre todo si tenemos en cuenta que la evolución de las lenguas es un proceso que se da paulatinamente. Algunos expertos consideran que el ladino nace precisamente tras la expulsión de 1492, ya que los judíos que abandonaron España llevaron consigo su lengua y la fueron enseñando a sus descendientes, aunque hubiesen emigrado a otros territorios en los que no se hablaran lenguas románicas,
como pasó con los sefarditas que emigraron al norte de África, a Grecia y a otros países balcánicos. De esta forma, no podríamos hablar de un ladino oficial en esta época, ya que con la dispersión de los sefarditas empezaron a surgir distintas variedades lingüísticas sin que existiera una norma común. Sin embargo, se produjo una koiné, es decir, una lengua común que era producto de esa mezcla de distintas variedades lingüísticas ibero-románicas, y la base de esta koiné fue el castellano de finales de la Edad Media. De ahí que, equivocadamente, muchas personas relacionen el ladino con un mero castellano antiguo. Como indicaba, debido a la dispersión de los sefarditas y sus nuevos lugares de asentamiento, en los siglos XVI y XVII, el ladino se fue desarrollando y evolucionando de forma independiente con respecto al español peninsular y americano, y es en esta época cuando se escriben e imprimen muchas obras en ladino usando como forma de escritura la aljamía, es decir, el alfabeto hebreo. No será hasta el siglo XX cuando se empieza a escribir el ladino o judeoespañol con el alfabeto latino. Uno de los motivos por los que el ladino se siguió hablando durante siglos después de la expulsión se debe a cuestiones meramente sociopolíticas. Los sefardíes que huyeron a Francia u otros países de Europa Central asimilaron la lengua de aquellos lugares porque necesitaban integrarse en su nueva patria. En cambio, los sefardíes que, por ejemplo, llegaron a los territorios del Imperio Otomano pudieron seguir usando el ladino debido a que el régimen político Millet permitía que los grupos minoritarios mantuvieran su propia organización, instituciones y lengua hasta principios del siglo XX. Como no se puede hablar de un ladino oficial hasta prácticamente el siglo XX, que es cuando empieza a unificarse, existen algunas variedades lingüísticas bien diferenciadas. Las dos más significativas serían el judeoespañol de Marruecos y el judeoespañol de Oriente. La variedad de Marruecos se diferencia de la de Oriente porque tiene muchas influencias del árabe y se denomina jaquetía o jaquitía. Por su parte, el ladino de Oriente es el que fue utilizado en las zonas geográficas que pertenecieron al Imperio Otomano, como Grecia, Turquía, los Balcanes y Oriente Medio. Merecen especial reconocimiento la variedad lingüística hablada en Salónica, al norte de Grecia, y la de Estambul, en Turquía, dado que estas dos ciudades acogieron a miles de sefarditas en su éxodo tras el decreto de expulsión de 1492. La población judía de Salónica especialmente tuvo una gran comunidad sefardita que se desarrolló desde principios del siglo XVI y hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando desafortunadamente más del 96% de la población sefardita de Salónica fue llevada a los campos de concentración y terriblemente aniquilada. En la actualidad, algunos expertos la describen como una lengua en peligro de extinción o en una situación dramática. Después de los acontecimientos del siglo XX, el ladino perdió hablantes y también se perdió el interés por rescatarlo. Sin embargo, durante el siglo XXI, el ladino ha experimentado un renacimiento. Muchas personas han mostrado interés por aprenderlo, sobre todo los descendientes de judíos sefardíes. Cada vez se produce más música, literatura, revistas, sitios web en internet e incluso cine y televisión. De hecho, os hago dos recomendaciones personales. En cuanto a música, soy una fiel seguidora de la cantante Sara Aroeste, que canta en ladino y hasta tiene algunas producciones enfocadas en las festividades judías de Hanukkah y Pesaj. Y en cuanto a la televisión, os recomiendo muchísimo la serie Miss Jerusalén, que está ambientada en Jerusalén durante los años 20 y además de hablar en ladino, también explica muy bien la situación sociopolítica durante el mandato británico en Oriente Medio. Podéis verla en Netflix. Aunque es difícil obtener cifras precisas, según la Real Academia Española, en 2020 había 500.000 hablantes de ladino, 300.000 en Israel y 200.000 en el resto del mundo. Hoy día puede estudiarse ladino en universidades estadounidenses como la Universidad de Pensilvania, y en Israel hay 3 centros que se dedican a la enseñanza del ladino:
la Universidad de Bar Ilan, la de Beersheba y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Por su parte, el Teatro Nacional de Israel lleva programando los últimos años, en el mes de enero, una semana de cultura sefardí para asistir a conferencias, charlas, encuentros y conciertos en ladino. En 1997, el Parlamento israelí creó la Autoridad Nacionala del Ladino y su cultura, para proteger y conservar la cultura sefardí, donde se organizan cursos de formación del profesorado de judeo-español y se apoya la transmisión de un boletín radiofónico diario, así como la publicación de la revista Aquí Yerushalayim 2 veces al año. Radio Nacional de España tiene un programa cultural semanal en judeo-español llamado Emisión en Sefardí. Salom es un semanario turco dirigido a los judíos en Estambul que tiene una circulación de 5.000 ejemplares e incluye siempre una página en ladino. En 2018, la Real Academia de la Lengua Española aprobó por unanimidad la creación de la Academia Nacional del Judeo-Español en Israel para que fuese incorporada a la ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde están incluidas todas las variedades lingüísticas del español. Y en 2020, en la ciudad de Jerusalén, finalmente esta academia vio la luz, quedando institucionalizada esta lengua en el mundo. Desde el siglo XV y hasta la actualidad, se han encontrado unos 5.000 libros escritos en ladino y muchos manuscritos que están en bibliotecas de Israel y otros países. Según Darío Villanueva, exdirector de la RAE, el judeo-español es una lengua maravillosa que hoy debería emocionar a cualquier hablante del idioma español. Por su parte, Ariel Lazarus, investigador israelí de la música sefardí, define al ladino como una memoria viviente de la Edad Media en España. Dice que no es solo un lenguaje, sino una cultura maravillosa y una herencia asociada a canciones, comida, bailes, oraciones e historias, todas ellas dependientes de este idioma. Os dejo el enlace directo a algunos libros y otra bibliografía en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con un texto en ladino para que me digáis en los comentarios qué os parece esta lengua, si ya la habíais escuchado y si tendríais interés por aprenderla. Una vez más, espero que este contenido os guste, ya que lo hago con mucho amor y mucha ilusión. Si os está gustando, os pido que os suscribáis al canal, le deis me gusta a este vídeo, lo compartáis y dejéis vuestros comentarios, por favor. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en este tema y así poder crear más material para vosotros. Además, ahora también podéis seguirme en Instagram en la cuenta del mismo nombre, Destino Sefarad. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Cerca de 300.000 judíos españoles se destierran verso 3 direcciones: el Portugal, el norte de Europa y la cuenca mediterránea. Sus bien más precioso lo llevaron con ellos estos exilados. Ninguno podrá quitárselo, sus lingua, el español del siglo XV, lo que dará el judeo español vernicular, judesmo en Oriente, jaquetilla en el Magreb.